Y estamos viendo en lo que sería el módulo de responsabilidad contractual los remedios para el acreedor ante el incumplimiento del deudor para satisfacer el interés lesionado por esa falta de cumplimiento. Bueno, para este tema, que evidentemente sería el eje del próximo parcial, tienen el capítulo del Tratado de Derecho de Daños de quien les habla, que está subido en EVA. Vayan leyéndolo. Lo mejor sería que lo imprimieran, que lo subrayaran, que lo marcaran. Creo que ahí está el eje de la temática y una parte del tomo 18 de Gamarra que refiere a cláusula penal o las notas respecto de cláusula penal, cláusula penal, pena o multa, que están en el Código Civil comentado de quien les está hablando. Esto ya lo habíamos comentado, pero siempre es bueno volver a hablar de la bibliografía. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, bueno, hemos visto antes los diferentes remedios. La clase pasada finalizamos con la reducción de la contraprestación. También les recuerdo, haciendo un paréntesis, la jornada del próximo jueves 20 de octubre. 20 es, sí, del jueves 20 de octubre a las 10 de la mañana, los que puedan concurrir y no les empalme con otra clase o igual puedan ir, por el motivo que fuera, sobre cuantificación del daño, donde vamos a hablar de cuantificación del daño moral o extrapatrimonial. Y también va a haber otros dos disertantes que van a referir a la cuantificación del lucro cesante, Mercedes Vilaró y el profesor Hugo Asiarri, que es un profesor argentino, un gran especialista en el tema de análisis económico del derecho, que es un método de estudio del sistema jurídico, que dominan muchísimo la economía, y todos estos temas tienen muchas variables matemáticas, principalmente no tanto la cuantificación del daño extrapatrimonial, que se basa en parámetros jurisprudenciales, sino la cuantificación del lucro cesante, que también tiene parámetros jurisprudenciales, obviamente, que es el que va adoptando la jurisprudencia, pero tiene diferentes fórmulas matemáticas para poder calcularlo. Además de otras variables, desde cuándo, por ejemplo, si es un menor de edad, se le paga el lucro cesante, todavía no entró a trabajar. Bueno, desde los 18 años, cuánto se le paga. Más allá, hay unas situaciones comunes, que cuando la persona trabaja y queda con una discapacidad, otras situaciones que son no tan claras, por ejemplo, si son menores o personas que no son menores pero que todavía no comenzaron a trabajar, por ejemplo, son estudiantes, quedan discapacitados, no pueden seguir estudiando o lo que fuere, eh, o no pueden trabajar, están estudiando un oficio, sufren unas gravísimas lesiones, no pueden seguir con lo que estaban haciendo. También el que trabaja como autónomo, el que trabaja esporádicamente, el trabajo de changas, todo eso tiene valoraciones para poder calcular. Luego otro de que eso es la base de cálculo, es decir, sobre qué monto voy a calcular el lucro cesante. Otro es también relativo hasta cuándo se paga, cuándo es que cesan. Bueno, algunos sostienen que es a los 65 años, otros a los 60, pero después, no sé, estaba mirando sentencias preparando
la conferencia, y claro, realmente yo estaba mirando daño moral o extrapatrimonial, pero muchas veces también refieren lo procesante. En el caso de un albañil, calcula 3 salarios mínimos, un albañil de 42 años, que queda con incapacidad total, y le calcula que puede trabajar hasta los 70, por lo tanto le calcula 3 salarios mínimos por mes desde los 32 años que tiene hasta los 70, y le hace una reducción de interés por el pago por adelantado de lo que tendría que ir cobrando mes a mes. Entonces, todo es un tema muy interesante porque ahí aparecen, bueno, ¿cómo lo voy a calcular? Imagínense, tengo que hacer la demanda. ¿Cuál de los métodos elijo? Etcétera. Todos esos temas se van a tratar en conferencias que son, bueno, lo que ustedes van a tener después de finalizado el grado, van a tener los posgrados, ¿no? Generalmente lo que se hace internacionalmente y aquí se ha ido imponiendo también, porque se requiere cada vez más especialización. Tienes las especializaciones y las maestrías, ya el doctorado es tal vez para quien se dedica a la academia, sin perjuicio que alguien también, aunque no se dedica a la academia, también lo haga. Eh, y también jornadas, congresos, seminarios, que son útiles porque en 20 minutos, media hora, un profesor da una conferencia sobre su tema de investigación, que lo tiene súper estudiado, investigado, y entonces uno va y se actualiza sobre los temas. Yo mismo me actualizo, voy a un congreso, escucho todo el congreso, y hay temas que yo no son las de mi línea de investigación, escucho y bueno, y aprendo. Y es una forma muy buena de estar actualizado, que es otra línea que ustedes van a tener cuando estén ejerciendo la profesión, que es un poco también lo bueno de nuestras carreras, que uno siempre estudia, que uno siempre tiene intereses, que es cambiante, que no es siempre lo mismo. Bueno, dicho esto, voy a... No sé, al chat que es lo que me dicen, por ahora nada, entonces sigo para adelante. El, bien, vamos a ver uno de los remedios importantes, ¿no? Como todos, pero este tiene ciertas particularidades, porque como ven ahí que es la resolución del contrato, como ven ahí en la diapositiva, al optar por este remedio, por la pretensión de resolución del contrato, el acreedor satisface su interés mediante la extinción del contrato, la desvinculación con el deudor y las restituciones de las prestaciones cumplidas. Específicamente, ese es las bases de la resolución del contrato. Puedo pedir también los daños. Puedo pedir también los daños que me ocasiona la resolución del contrato. Pero en sí, la resolución tiene estas características. Extingue el contrato, desvincula a las partes, y si hubieron prestaciones ejecutadas como el contrato se extingue, tienen que ser restituidas. Incluso eso durante mucho tiempo se consideró que era de por sí la reparación, y solo le daba al acreedor poder reparar los gastos del contrato. Así fue siempre en el derecho romano. Incluso el BGB alemán, el Código Civil alemán, establecía, después se modificó, que solamente podía pedir las restituciones y los gastos del contrato, porque él tenía como resarcimiento que se desligaba del contrato, no tenía que cumplir y quedaba en libertad. Por lo tanto, lo único que había que, que abonarle como daños eran los gastos del contrato. Luego se comenzaron a dar otros daños, ¿sí? Los daños que le hubiera ocasionado la extinción del contrato, ¿sí? Pero son daños diferentes a los que uno pide
en la ejecución forzada específica, que son los daños moratorios, que aquí vimos que no se dan porque uno no está pidiendo el cumplimiento coactivo, ni tampoco en la ejecución forzada por equivalente, porque en la ejecución forzada equivalente o pretensión indemnizatoria autónoma, como vimos, el acreedor debe cumplir con su obligación y entonces tiene derecho a pedir el valor de la contraprestación incumplida. En cambio, la resolución de contrato, como él opta porque la obligación de él mismo acreedor se extinga y no tiene que pagar nada por la prestación debida, entonces no puede reclamar la prestación, el valor de la prestación debida. Va a pedir las restituciones, que eso nunca se tienen que olvidar, ¿sí? Y los daños que le ha ocasionado el incumplimiento. Después vamos a ver eso, por supuesto que son daños compensatorios, porque todos los daños que no son moratorios son compensatorios. Lo que pasa es que cada remedio pide daños diferentes, ¿sí? Como hemos visto. Bien, vamos. Bueno, vamos a la norma aquí, está en el artículo 1431. Ya lo hemos mencionado, ya lo hemos leído, pero bueno, es una norma básica dentro del sistema de responsabilidad contractual, que lo tenemos principalmente en los artículos 1341 a 1348, pero hay otras normas, esta es una de las normas importantes. A ver, alguien que lo lea, por favor. ¿Puede leerlo alguien, por favor? Están ahí Lo digo, atrás de la profesor. cámara. Sí, yo tengo, por ejemplo, que creo que ya se lo comenté, hago cursos de idioma, ¿no? Porque siempre hay que estar con un ¿Te lo leo, idioma. profe? Sí, espere. Y Ah, que perdón. yo estoy en la clase de italiano, está todo con la cámara prendida, ¿no? Se le ocurre apagar la cámara, porque entonces ¿para qué estás estudiando y pagando el curso? Entonces, pero bueno, eso es algo que, que es una opción de ustedes, ¿no? A nivel universitario. Este, sí, por favor, léalo. La condición resolutoria se entiende implícitamente comprendida en todos los contratos bilaterales de sinagamático para el caso en que una de las partes no cumple su compromiso. En tal caso, el contrato no se resuelve ipso iure como cuando se ha pactado la condición resolutoria. La parte a quien se ha faltado puede optar entre obligar a la otra a la ejecución de la convención cuando es posible o pedir la resolución con daños y perjuicios. La resolución debe reclamarse judicialmente y según las circunstancias pueden los tribunales conceder un plazo al demandado. Artículo 1740. Bien, ahí en el inciso 2, en el inciso, o sea, considera de acuerdo a una posición antigua bueno, venía de una larga tradición, que no voy a entrar en eso, consideraba que había cuando las partes pactaban un contrato bilateral y recíproco, donde las obligaciones son recíprocas, para ser más técnico, existía tácitamente por las partes convenidas una condición resolutoria por la cual, si había incumplimiento, el acreedor podía pedir la resolución del contrato, como si fuera una condición resolutoria tácita, se le llamaba. Luego se analizó y estudiando el tema, se llegó a la conclusión, que hoy es unánime, que en realidad no es una condición resolutoria, porque si hay incumplimiento, no se extingue el contrato automáticamente, sino que el acreedor tiene que pedir la resolución del contrato. Entonces, en realidad no es una condición resolutoria, sino un remedio para el acreedor, un medio de tutela, una pretensión o acción que el sistema jurídico le otorga al acreedor para satisfacer su interés lesionado por el incumplimiento. No es una condición resolutoria. Las partes pueden pactar como condición resolutoria el incumplimiento de una de las partes. Eso es lo que se llama la cláusula resolutoria expresa.
que ante el incumplimiento se extingue el contrato. Y es bastante habitual que se pacte también en determinadas categorías de contrato. Incluso en compraventa está previsto expresamente lo que se llama el pacto comisorio. Para flexibilizar ese tipo de cláusula le da 24 horas al deudor para cumplir. Eso lo van a ver cuando vean compraventa el año que viene en contratos especiales. Una parte muy importante. Porque hay que compatibilizar el Código General del Proceso con el Código Civil, ya lo van a ver. Entonces, en el inciso segundo dice, bueno, dice en el inciso primero, la condición resolutoria se entiende implícitamente comprendida en todos los contratos bilaterales o cinemáticos para el caso en que una de las partes no cumpla su compromiso. ¿Por qué en principio para los contratos bilaterales, lo vamos a ver ahora en unos minutos, o sinagmáticos? Porque se entiende que cuando una de las partes incumple, rompe la función, la reciprocidad de las obligaciones, porque recuerden que la reciprocidad típica de los contratos bilaterales significa que una parte se obliga para que la otra, porque la otra parte se obligó a algo. O sea, el vendedor se obliga a hacer la traición porque el comprador se obligó a pagar el precio. Y el comprador se obligó a pagar el precio porque el vendedor se obligó a hacer la traición. Si el vendedor no se obliga a hacer la traición, porque el comprador se va a obligar a pagar el precio, no lo hace. Entonces, hay una reciprocidad y se genera ese vínculo funcional que se denomina relación bilateral recíproco sinagmática. De ahí viene esto de los contratos bilaterales o sinagmáticas. Profe, Y ¿le puedo dice, hacer una consulta? sí, por supuesto. Que nada, este tema me recordó a uno que vimos en obligaciones, que era la cesación de eficacia del contrato. ¿Puede que algunas de las consecuencias sean las mismas, aquello de la repristinación? Claro, por supuesto, repristinación es restitución. Ese es un término que viene del italiano, repristinación, pero son las restituciones. Claro, le recuerda porque es el mismo tema. Ah, tiene Claro, sentido. claro, la condición, por eso está puesto en condición resolutoria, el artículo 1431, que es un poco lo que les estoy tratando de explicar. O sea, hasta el 2016 y desde 1836 era la misma materia, responsabilidad civil y obligaciones, duraba un año. Obligaciones incluía obligaciones y contratos y responsabilidad. Después quedaba responsabilidad civil, o sea, tiene lógica. Es el concepto de obligación, los elementos, la clasificación, luego las fuentes de obligaciones, luego las dos grandes fuentes de las obligaciones, la que surge del contrato y la que surge del hecho ilícito que produce la obligación indemnizatoria, nada más y nada menos. Y esa es a la que refiere la responsabilidad civil. Se daba en la segunda parte del juicio, la primera del curso, la primera dedicada a contratos, la segunda responsabilidad civil, y terminaba con la extinción de las obligaciones. Porque O sea que la no es lo obligación, mismo. la obligación indemnizatoria es igual que cualquier obligación, lo que pasa es que eso ya lo damos por dado. Claro, o sea que en realidad no es lo mismo pedir la resolución del contrato que la cesación de eficacia, porque yo en la resolución del contrato también puedo pedir los daños, ¿no? Y en la cesación de eficacia no. Sí, cesación de eficacia es cuando cesa la eficacia. La eficacia puede cesar por diferentes motivos o razones. A ver, no sé exactamente a qué le está refiriendo en relación. Cesa la eficacia por el cumplimiento, la verificación de una condición resolutoria, por el desistimiento unilateral del contrato, por el mutuo disenso, el acuerdo de partes, por la revocación del contrato, en aquellos contratos que se permite que una de las partes a su libre arbitrio revoque el contrato, el mandato y el depósito. Y cesa la eficacia también cuando el deudor incumple y el acreedor pide la resolución del contrato. En este caso, como del incumplimiento surge una obligación indemnizatoria,
puede pedir la resolución del contrato. En los otros no. Bueno, también cesa la eficacia cuando hay nulidad, o sea, cuando hay inexistencia y nulidad absoluta, no hay eficacia porque desde el comienzo el contrato no produce efectos. Pero en la nulidad relativa, el contrato produce efectos y luego, al pedir el menor cuando llega a la mayoría de edad, el que sufre la violencia, el dolo o el error dentro de los 4 años, y en otros casos que no sean los previstos para la nulidad absoluta, esos interesados pueden pedir la cesación de eficacia del contrato mediante la declaración de nulidad relativa. Esa es otra forma de cesación de eficacia. En esos casos, bueno, ahí es todo un tema, si cuando hay nulidad se pueden pedir los daños y perjuicios. En esos casos, cuando hay hechos ilícitos que acompañan a la nulidad, también se podría pedir, pero no surgen de la nulidad, obviamente, sino que surgen del hecho ilícito de que se trate, que surge la obligación de reparar los daños. Siempre recuerden que cuando estamos hablando, puede pedir los daños, es como que puede pedir el inmueble que compró, puede pedir el dinero que le prestaron, puede pedir la casa que alquiló, puede pedir que el arrendador mantenga en condiciones de uso y goce de habitabilidad la vivienda que alquiló. Puede pedir que le pague los daños por el hecho que le causó un hecho ilícito. Es una obligación. Aquí, en este caso, sí, cesa la eficacia del contrato, ahí lo dice, extingue el contrato y entonces extingue los efectos del contrato. Como se extingue el contrato, si yo me entregaron una casa por el título, y tengo el título compra-venta, si se extingue la compra-venta por resolución de contrato o por una condición resolutoria, entonces, ¿qué pasa? Tengo que devolver la casa porque no hay título que habilite, que legitime que esté en mi patrimonio. Y reasumo el derecho, como dice en Cafuero Carnelli, sobre el precio que pagué, que me lo tienen que devolver. ¿Sí? Pierdo el derecho sobre la casa que compré, pero reasumo el derecho sobre el dinero que pagué. Y ahí están las restituciones. Las restituciones se dan en la resolución del contrato por incumplimiento, pero también en la condición resolutoria. No sé si me logré explicar. Sí, se entendió, profe. Gracias. Sí. Está muy bien que conecten con obligaciones, porque de eso se trata el tema. El punto que después tendríamos que ver la extinción de las obligaciones, pero ya se vio. Así quedó. Incluso si ustedes ven el título Teoría General de la Responsabilidad Civil, no sé si abarca los contenidos de la asignatura. Yo creo que sería responsabilidad civil, porque no es solo la teoría general que vemos. Esto es un tema teórico-práctico, digamos, pero también generalmente hoy a esta materia se le pone el nombre de derecho de daños, porque hoy, para abarcar también la función preventiva, porque la responsabilidad civil sería la función reparatoria, y la función preventiva hoy tiene muchísima importancia. Si ustedes ven libros como Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, son de la década del 60 o del 70, y ya toda la bibliografía de los 90 a los 2000 ya viene con derecho de daños. Por ejemplo, el tratado de que les habla, se llama Derecho de Daños, la obra de Gustavo Roque, Derecho de Daños, el tratado de Sebastián Picasso y Ricardo Sáenz, Derecho de Daños, no sé. Es para comentarles un poco de lo que Magalí me preguntó. Bien, avancemos. Entonces vamos con el 2. La condición resolutoria se entiende implícitamente comprendida en todos los contratos bilaterales o sinalamáticos para el caso en que una de las partes no cumpla su cumplimiento. En tal caso, el contrato no se resuelve ipso iure, como cuando se ha pactado la condición resolutoria. Les digo que iure, la J se pronuncia I en el latín,
como en el alemán, el polaco, el ruso y todos esos idiomas que no son latinos, la J es sí y en el latín también. Ipso iure, como cuando fue pactada, como cuando se ha pactado la condición resolutoria. No se resuelve como una condición resolutoria. La parte a quien se ha faltado puede optar entre obligar a la otra a la ejecución de la convención cuando es posible, refiere a la ejecución forzada específica, o pedir la resolución con daños y perjuicios. Le da la opción al acreedor para optar por una u otra. Voy a avanzar. Vamos a esta otra diapositiva. ¿Cuáles son los presupuestos para poder pedir la resolución del contrato? El primer presupuesto es que haya incumplimiento. Y este incumplimiento puede ser temporal o definitivo de obligaciones principales, porque son las que construyen la relación de reciprocidad entre las obligaciones. Este remedio, digamos, que es el único que se puede pedir tanto en el incumplimiento temporal como en el incumplimiento definitivo. El sistema jurídico le otorga al acreedor la posibilidad, bueno, incumplió, todavía es posible el cumplimiento, sí, pero yo no quiero seguir con este deudor porque ya no le tengo confianza, porque ya incumplió, porque prefiero resolver el contrato y buscar en el mercado. O directamente prefiero resolver el contrato porque el precio que había pactado es mayor del que hoy está el precio en el mercado. Que él incumplió, yo opto por juego mi ficha. Él jugó su ficha, yo juego la mía. Y mi ficha es poder pedir la resolución del contrato. Eso es muy habitual. Los precios oscilan desde inmuebles, automóviles, campos, vacas, lo que fuera. Maquinaria. Las fluctuaciones hoy, los mercados son muy volátiles y los precios cambian, y esa es una de las opciones que tiene el acreedor. Si hubo incumplimiento, luego el acreedor puede pedir, o directamente porque no le interesa más seguir vinculado con ese deudor. Para las obligaciones accesorias también se puede pedir la resolución del contrato si el incumplimiento lesiona gravemente el interés del acreedor. Vamos a ver ahora que uno de los presupuestos es que el incumplimiento se agrave. La resolución del contrato, como es el máximo, digamos, el remedio de máxima intensidad, porque aniquila el contrato, lo extingue, lo resuelve, cesa la eficacia, ¿sí? Como sale del mundo jurídico, entonces, y del mundo económico, entonces se requiere que haya un incumplimiento grave. Y los remedios en el artículo 33 permite la resolución por obligaciones accesorias, ¿sí? Vamos, ya lo he nombrado varias veces, vamos a este artículo 33 de la Ley de Defensa del Consumidor, 17.250. Esta ley tiene un capítulo dedicado al incumplimiento. En el artículo 32, el incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe y el deber de informar al proveedor al consumidor. Y en el artículo 33 refiere al incumplimiento del proveedor. Y acá, a diferencia del Código Civil, porque obviamente es una normativa más avanzada, se enumera el elenco de los remedios para el consumidor. En este caso, el consumidor es el acreedor del proveedor, que es el deudor. Entonces, el incumplimiento del proveedor de cualquier obligación a su cargo, por eso no importa si sean principales o accesorias en el derecho del consumo, salvo que mediare causa extraña no imputable, faculta al consumidor a su libre elección, puede optar por lo que quiera, ¿sí? A exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible, aceptar otro producto o servicio o la reparación por equivalente,
resolver el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, monetariamente actualizado o rescindir el mismo según corresponda. En cualquiera de las opciones, el consumidor tendrá derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios compensatorios o moratorios según corresponda. ¿Sí? El remedio que le faltó fue la reducción de la contraprestación. Pero esto es como en el artículo primero dice de la ley 17.250. Dice, la presente ley es de orden público, ya le pone la plancha, o sea, esta ley es inmodificable por las partes, es de orden público, y tiene por objeto regular las relaciones de consumo, incluidas las situaciones contempladas en el inciso segundo del artículo 4. Eso de momento no interesa. En el inciso segundo, en todo lo no previsto en la presente ley se da aplicación de lo dispuesto en el Código Civil. Por lo tanto, hay una conexión con el Código Civil que también integra ese microsistema, ese subsistema de derecho del consumo en todo lo que la ley no lo regule. Pero bueno, les quería leer este artículo porque ya ahí se menciona él cuando referí a la sustitución o reparación que sí está previsto en el literal B de este artículo 33 de la Ley de Defensa del Consumidor. Otro presupuesto, que es precisamente al que me estaba refiriendo, es al incumplimiento grave o esencial, que es aquel que priva al acreedor de lo que tenía derecho a esperar del deudor. Eso sería lo que se denomina incumplimiento esencial. En algunas definiciones, como la de la Convención de Naciones Unidas de Compraventa Internacional de Mercadería, que se la mencioné en la clase pasada, la Convención de Viena, dice que es cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que le prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato. ¿Sí? Ese sería el incumplimiento grave o esencial. Es decir, que no es cualquier incumplimiento, tiene que ser de una obligación, por ejemplo, el comprador en la compraventa está obligado a pagar los gastos de la escritura. Bueno, si no los pagara, al acreedor no le daría para pedir la resolución del contrato, porque no es un incumplimiento grave. Podría pedirle la ejecución forzada específica para que le pague, ¿sí? Para poner un ejemplo. No todos los incumplimientos son graves, tiene que ameritar algo tan importante como el cese de los efectos del contrato, el cese de la eficacia, o que determine el aniquilamiento o la extinción del contrato, porque en principio el sistema jurídico, como está conectado con el económico, pretende que los contratos se conserven y pretende que los contratos se ejecuten para continuar con el dinamismo funcional de la economía. El contrato es el instrumento básico de intercambio de bienes y servicios. Entonces, siempre hay, como ya lo se transforme o constituya, configure un incumplimiento grave que imposibilite al acreedor obtener lo que pretendía obtener del deudor con la celebración de ese contrato. Sí, me había levantado la mano Eloísa. Buen día. Yo, Sí. eso tiene que ver con algo que yo leí en el libro, que para que sea grave o esencial debe afectar la responsabilidad funcional. Perdón, sí, la relación debe ser, perdón, La relación funcional. eso mismo. Debe Claro. afectarse la relación obligacional de manera funcional. Ahora sí me salió. Claro, es lo que les estoy explicando, que las obligaciones No sabía si lo recíprocas. había dicho porque justo se me trancó, por eso.
No, bajé la mano. no importa, si todo aporte es bueno y me permite explicar de nuevo puntos importantes. La relación entre las obligaciones son recíprocas, es decir, como yo le decía, se genera una funcionalidad, hay una función del contrato que está cumplida por las obligaciones que se pactaron. Si una de las obligaciones no se cumple, se rompe esa funcionalidad del contrato. Porque, por ejemplo, una parte no recibió el precio, ¿sí? El otro cumplió entregando, el otro no pagó el precio, bueno, hay un incumplimiento, el arrendatario no paga el alquiler, entonces se genera una ruptura de ese equilibrio funcional, de esa relación de reciprocidad. Ya no hay reciprocidad, porque hay reciprocidad, hay, hay, hay cumplimiento de un solo lado, está dentro de la casa, usa y goza de la casa, y no paga el alquiler, no paga los gastos comunes, y en cambio el propietario tiene que hacer frente a los gastos de esa casa, a no recibir el rédito por ese inmueble, y se genera claramente una ruptura de la funcionalidad del contrato que no está creado para eso. ¿Sí? Bien. Bien. Otro de los presupuestos de la resolución del contrato es que el acreedor cumpla. Este presupuesto es de todos los remedios. Yo ya se los expliqué en la ejecución forzada específica. Si va a pedir la prestación adeudada, sea de dar, hacer o de no hacer, primero tiene que cumplir. O demostrar estar en condiciones de cumplir el acreedor. O demostrar estar pronto para cumplir, como dice la diapositiva. ¿Sí? Y el fundamento de la obligación de actuar de buena fe y la reciprocidad de las obligaciones a las que estamos refiriendo. ¿Sí? Ahora, se podrían plantear, bueno, pero si no va a, si él pide la resolución del contrato, no va a pedir el cumplimiento, no va a pedir el cumplimiento del otro porque él tiene que cumplir. Bueno, tiene que demostrar que estaba o había cumplido o estaba pronto por lo menos para cumplir, estaba en condiciones de cumplir, porque si no, la otra parte le va a oponer como defensa lo que se denomina la excepción de contrato no cumplido, en los contratos bilaterales o recíprocos. Muy bien, yo no cumplí, pero usted tampoco cumplió. Entonces, hay un presupuesto que es que en la resolución del contrato, que el acreedor, si no cumplió, por lo menos demuestre que estaba en condiciones de cumplir. Eso es central, porque si no van a llevar una defensa de la otra parte que les va a paralizar la acción. ¿Sí? Y van a tener ahí un obstáculo muy difícil de remontar para poder ganar el juicio. Como ven, antes de un juicio no te puedes tirar de cabeza, o sea, hacer además del juicio, y sobre todo la demanda tiene muchos aspectos, tiene muchas aristas. Es más fácil contestar que demandar, obviamente, porque contesto lo que el otro me dice. Uno, le contesto dos, le contesto tres, le contesto cuatro, le contesto tal. Le contesté, agrego mi prueba. Bueno, tienen sus complejidades, pero armar la demanda, como después ya no tengo palabra en el proceso, lo van a ver en procesal, en la demanda tengo que agregar toda la prueba, y salvo que haya hechos nuevos o supervinientes, ya no puedo agregar más nada, ni agregar más nada. Entonces, la demanda es un momento muy, muy especial. Y entonces hay que tener todos los elementos previstos en los casos de responsabilidad contractual, que además generalmente hay mucha presión del cliente para que el abogado actúe, o en su caso el escribano, si tiene también que asesorar o enviar una intimación o comunicarse con la otra parte. Acá es un poco común a las dos profesiones, pero el litigio le corresponde al abogado. Efectos, también ya hablamos de esto, la restitución de las prestaciones cumplidas. Y acá hay un tema interesante, que es que el deudor incumplidor es poseedor de mala fe y debe todos los frutos de la cosa entregada. ¿Sí?
que son el gran tema dentro de la acción reivindicatoria que ustedes vieron en primer año, cuando vieron bienes. Son juicios son juicios donde se manejan montos grandes, porque no solamente le estoy pidiendo que me devuelva lo que es mío, sino además que me tiene que pagar todos los frutos desde que tiene la posesión de mala fe. Si fuera el poseedor de buena fe, me debe los frutos desde la demanda, que también es importante. Yo conocí un caso de un abogado que no pidió la reivindicatoria porque habían ocupado el terreno y no pidió los frutos. Y el juicio duró 10 años. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, en un campo, los frutos que puede dar el alquiler de un campo en 10 años, o en inmueble. ¿Sí? Bien. Esto es no es específicamente de esta asignatura, pero bueno, están todas conectadas, como ven. Esto lo tienen claro respecto de la posesión de buena fe, de mala fe. Bueno, lo pueden repasar. Es un tema muy... Es como yo les digo, ¿lo vieron en bienes en primero? No lo ven más. Acá estos temas los ven ahora y mañana salen, tienen una acción reivindicatoria. O una publiciana, que tiene mejor poseedor. Entonces, por eso les digo, hay que estudiar para aprender y que los conceptos básicos, yo sé que muchos dirán, "No, yo quiero salvar el examen y después veré qué es lo que hago", pero son los consejos que les puedo dar. Bien. Pretensión de resolución del contrato puede ir acompañada de la pretensión indemnizatoria de daños compensatorios causados por la extinción del contrato, que están establecidos en el 1431, que como ven, uno de los temas no pide ninguna caída en mora para el 1431 para poder pedir los daños, a diferencia del 1341, que dice que los daños se deben desde la mora. En el 1431 dice que puede pedir el acreedor ante el incumplimiento, el cumplimiento coactivo. La parte a quien se ha faltado puede optar entre obligar a la otra a la ejecución de la convención cuando es posible, o pedir la resolución con daños y perjuicios. ¿Sí? Que ese es un aspecto donde discuten Gamarra y Cafaro y Carnelli, sobre todo porque los artículos son después del fallecimiento del profesor Cafaro. Y que ya lo vimos, donde Gamarra dice, bueno, hay incumplimiento solo cuando se haga la mora, y Cafaro y Carnelli específicamente, no, el incumplimiento es desde la exigibilidad, los daños se requieren desde la mora. Y en la resolución del contrato, cuando el acreedor pide la resolución del contrato, está declarando que hay incumplimiento, se configura el incumplimiento definitivo, porque él está declarando que el cumplimiento, si es posible, ya no le satisface su interés y opta por extinguir el contrato, cesar la eficacia del contrato, que le restituyan con los frutos y los daños y perjuicios que le ocasionó de la extinción del contrato. Esas son las posiciones con respecto a ese punto, que ya las hemos referido. Ahora, ¿qué daño puede pedir? ¿Sí? El acreedor tiene derecho a pedir el mayor valor de la operación de reemplazo. Es decir, leo un poco la diapositiva, después se la explico. La diferencia de valor entre la prestación debida y la prestación obtenida en el mercado en sustitución de esta última. Pongo un ejemplo. Si hace un contrato de compraventa, el vendedor incumple la obligación de hacer la tradición, ¿sí? Y pide la resolución del contrato, no le puede pedir el valor del inmueble que no le entregó, porque él no paga nada por él, y si paga, le devuelven el precio por las restituciones, o la parte del precio que pagó. Pero si tiene que salir al mercado y el precio subió,
de esos inmuebles de las mismas características, entonces sí tiene derecho a pedirle como daño, dentro del integrante del daño, el mayor valor que le costó lo que se llama la operación de reemplazo, la prestación por la cual tuvo que sustituir la prestación que el otro no cumplió. Es decir, si los apartamentos costaban $100.000 y resuelve el contrato y sale a buscar apartamentos y ahora igual el apartamento sale $120.000, puede reclamarle los $20.000 que le costó más, porque él tenía derecho a comprar un apartamento de esa característica, no sé, un dormitorio en Positos. Lo había pactado a 100.000, pero después no había uno de las mismas características, ese precio habían subido y costaban entre 120 y $140.000. Bueno, compra uno a 120, tiene derecho a los $20.000, porque esos $20.000 no los hubiera tenido que abonar si se hubiera cumplido el contrato. También debe abonar los gastos del contrato, por supuesto, y en el lucro cesante, acá hay un debate, sería lo que se perdió de ganar hasta que obtuvo la resolución del contrato. Ya sería una posición que hoy es mayoritaria. Otra posición dice no tiene derecho a pedir lucro cesante porque él está pidiendo, no puede pedir el beneficio que se hubiera perdido de algo que está pidiendo la extinción. Pero en sí hay un consenso que puede pedir lo que se perdió de ganar hasta que obtuvo la resolución, porque si hubiera cumplido, por ejemplo, le entrega las camionetas para el reparto, y hasta que obtuvo la resolución del contrato, tuvo que pagar alquileres, porque uno no sabe cómo va a terminar ahí, porque se defendió, dijo que el otro incumplió, los juicios, hasta que está la sentencia en la autoridad de cosa juzgada, no se sabe cómo termina. Entonces, podría reclamar los gastos que tuvo para sustituir esa prestación durante el periodo hasta la declaración de la resolución. ¿Se entendió esto? Profe, y en el caso del apartamento, ¿podría pedirle, por ejemplo, los meses de alquiler que tuvo que seguir pagando al no tener ese apartamento que él pensaba comprar para ya mudarse? Sí, podría. Gracias. Podría hasta que se resuelva el contrato, porque se resolvió el contrato, y si bien son retroactivos los efectos, hay un daño igual que se produjo por el incumplimiento y por la extinción del contrato debido al incumplimiento. Lo que no va a poder pedir es, por ejemplo, las rentas que le ocasionaría, que le daría el inmueble, porque esas rentas de acá al futuro, porque está pidiendo precisamente la resolución del contrato. Bien. Vamos de hora, bien. Bueno, acá vamos a ver un tema importante que es el denominado ius variandi. Acá hay un artículo del profesor Blengio publicado en la revista Judicatura que si no está en EVA lo voy a subir, donde se entiende que el acreedor que ha optado por la ejecución forzada específica o por la pretensión indemnizatoria autónoma o ejecución forzada por equivalente, puede desistir de estas si no obtiene lo que él va a buscar, si él no obtiene la prestación debida o el dinero que le significaría los daños y perjuicios que se reclaman en la ejecución forzada por equivalente o pretensión indemnizatoria autónoma, y puede desistir de esa acción o incluso, por ejemplo, lo embarga, hace un embargo genérico, pero no encuentra ningún bien, entonces puede optar por la resolución, puede cambiar y optar por la resolución del contrato que lo desliga, porque mientras sigue obligado con ese deudor. La resolución del contrato extingue la obligación, el contrato extingue las obligaciones, o sea, las obligaciones son los efectos del contrato, extingue la eficacia del contrato, los efectos del contrato son las obligaciones y derechos que surgen de él, y entonces puede cambiar y optar por la resolución del contrato. ¿En qué se basa esta
esta postura, este derecho admitido unánimemente, en una norma que se encuentra en cláusula penal, que lo van a ver cuando veamos cláusula penal. Recuerden, la cláusula penal es una cláusula por la cual se establece una pena o multa en una suma de dinero para el caso de incumplimiento de una o alguna de las obligaciones de una o ambas o todas las partes. ¿Sí? Y entonces en esta dice, bueno, el artículo 367 dice: la cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios que se irrogan al acreedor por la falta de cumplimiento de la obligación principal. No puede, pues, pedir a la vez obligación principal y la pena, a no ser que se haya así pactado expresamente. No puede pedir la ejecución forzada específica y la pena, a menos que lo pacten. Sin embargo, si habiendo optado por el cumplimiento de la obligación, por la ejecución forzada específica, no consiguiera hacerla efectiva, puede pedir la pena. Entonces dice, bueno, entonces ese desistimiento también puede ser para otros remedios. Dice, si no puede pedir la ejecución forzada específica y la pena, pero si pide la ejecución forzada específica y no obtiene el cumplimiento coactivo tardío, porque la cosa se la vendió a otro, o porque se insolventó, principalmente esa es la causa principal, valga la redundancia, puede pedir la multa. Entonces también puede pedir otro de los remedios, por ejemplo, la resolución del contrato. Entonces el acreedor no queda atado al remedio que optó, sino que en los casos de ejecución forzada específica o pretensión indemnizatoria autónoma o ejecución forzada por equivalente, como también se la llama, si fracasa, tiene la opción de pedir la resolución del contrato y extinguir el contrato y desligarse de ese deudor, con lo cual también tendría derecho a las restituciones, si es que encuentra algo, pero sí que queda desvinculado del contrato. Lo van a volver a ver con cláusula penal. Bueno, acá hay una letra de más, indemnizatorias. Bueno, un pequeño repaso de esto de las pretensiones indemnizatorias, los daños moratorios, cuando hay pretensiones de cumplimiento específico, y los daños compensatorios en la pretensión indemnizatoria autónoma, en la resolución del contrato y en la reducción de la contraprestación. Porque como algo simple, daño moratorio solo cuando pido el cumplimiento específico, porque obtengo el cumplimiento coactivo tardío y los daños que reclamo es lo que me significan la demora en lo que se determinó la demora en el cumplimiento. Todos los demás son daños compensatorios. Lo que pasa es que, como vimos, cada pretensión tiene daños compensatorios diferentes. En la pretensión indemnizatoria autónoma, como el acreedor cumple, tiene que cumplir, puede pedir el valor de la prestación indebida y todo otro daño que se le ocasiona. En la resolución de contrato no puede pedir todo el valor de la prestación debida, solo el mayor valor que le costó sustituir esa prestación incumplida y otros daños que le haya ocasionado la extinción del contrato por el incumplimiento. Y en la reducción de la contraprestación también puede pedir los daños que el incumplimiento le ocasione, a pesar que obtiene sí una reducción proporcional al cumplimiento inexacto o defectuoso o parcial del deudor. Y él va a pagar proporcionalmente lo que le corresponde a la prestación como se cumplió. Sin embargo, más allá de eso, puede pedir los daños y perjuicios que le ocasione el incumplimiento, ¿sí? No puede pedir los daños y perjuicios por la reparación, por ejemplo, si fuera defectuoso, porque precisamente si valía 100 y con los defectos vale 60, ahí está pagando lo que proporcionalmente corresponde a esa cosa defectuosa. Pero sí puede
pedir, por ejemplo, otros daños que le ocasiona haber tenido que alquilar momentáneamente una casa porque la casa que le vendieron se llueve como afuera, o alquilar una maquinaria porque la maquinaria estaba defectuosa en el periodo mientras no se reparó, etc. Bien. Vamos a ver ahora unos temitas de mora, ¿sí? Que quiero repasar, ¿sí? La mora se da en el incumplimiento temporal, ¿sí? Les dije que iba a repasar el tema de mora, creo que lo vimos un poco cuando vamos viendo incumplimiento definitivo temporal, pero si me detengo ahí en mora, no puedo avanzar en otros aspectos, y ahora lo van a ver con otra perspectiva porque ya tienen más conceptos. No hay mora en el incumplimiento definitivo, porque si ya no es posible el cumplimiento, no se ingresa en mora porque la mora supone la posibilidad de cumplimiento tardío, ¿sí? Mora solo se da en el incumplimiento temporal, la demora, ¿sí? Que ¿cuándo puede demorar el deudor en cumplir? Cuando todavía es posible el cumplimiento y satisface el interés del acreedor. Ahora, si ya no es posible el cumplimiento, o siendo posible el cumplimiento no satisface el interés del acreedor, hay incumplimiento definitivo. Y entonces no hay mora en el incumplimiento definitivo. Y en la resolución del contrato tenemos esas posiciones que recién les comenté. Para gamarla, para pedir la resolución del contrato, si el cumplimiento es temporal, lo tiene que hacer caer en mora al deudor porque mora se identifica con el cumplimiento temporal, y para Cafaro Carnelli y una cantidad de autores que lo siguen, entre ellos quien les habla, no es necesario la mora en la resolución del contrato, va a estar en cumplimiento. ¿Por qué? Porque el 1431 dice que ante la falta de cumplimiento puede pedir la resolución del contrato. Y además está pidiendo la extinción del contrato, no está pidiendo el cumplimiento tardío, una situación de moroso. Moroso es alguien que debe algo que todavía puede cumplir. El deudor moroso es el deudor que cae en mora, que se encuentra en mora. ¿Qué significa la mora? Que está demorado, como los vuelos demorados. Delayed. Se encuentra en un estado de demora. ¿Pero qué? ¿Cuál es el presupuesto para estar en un estado de demora? Que todavía pueda cumplir, ¿sí? ¿Está claro esto? Sí, profe. Bueno, en el cumplimiento tardío, ¿hasta cuándo se puede cumplir? ¿Hasta cuándo el deudor puede cumplir? En la ejecución forzada específica puede cumplir siempre, pagando los daños moratorios durante el transcurso del juicio. Vamos a suponer que haya un juicio, hay una ejecución forzada específica, el inmueble no le entrega, se opone, dice que el otro no cumplió, el otro dice, sí, mire, yo deposité el dinero, está en una cuenta la orden del juzgado que pedí antes de iniciar el juicio, que se abriera, deposité todo el precio, los $100.000, me tiene que entregar la casa. Bueno, sí, pero usted tardó, pero yo le intimé, o sea, había un juicio. Entonces, pero en un momento el deudor dice, no, bueno, voy a cumplir. Cumple, pero tiene que pagar los daños moratorios. Los 3 meses que demoró, los daños que ocasionó, bueno, los 3 años, los tiene que pagar. Puede cumplir, pero los tiene que pagar. El acreedor no se puede oponer a ese cumplimiento tardío, porque precisamente es lo que está pidiendo. Cuando pido la ejecución forzada específica, o pretensión de cumplimiento específico, lo que estoy pidiendo es el cumplimiento coactivo de la obligación. Entonces, si viene el deudor con la prestación que estoy pidiendo, la tiene que aceptar, ¿sí? Es como si operara aquello de la obligación y consignación. Si el acreedor no la acepta, podría promover una obligación y consignación pagando los daños moratorios, ¿sí? Que ahí habrá que determinarlos.
Ahora, cuando el acreedor pide la resolución del contrato, ahí interrumpe la posibilidad del deudor. Vamos a suponer que todavía no promovió nada. El deudor todavía puede cumplir, porque el acreedor no promovió nada. Si promueve la ejecución forzada específica, bueno, puede cumplir. Pero si el acreedor promueve la resolución del contrato, entonces ya ahí y recibe la demanda de resolución del contrato, si quiere cumplir, entonces el acreedor se puede oponer al cumplimiento tardío, es decir, mire, yo ya pedí la resolución del contrato. Aquí hay unanimidad en la doctrina, no hay una norma expresa, por diferentes caminos. Cafaro Carnelli en particular, sostiene que cuando pide, como vimos, si pide el acreedor la resolución del contrato, está significando que hay incumplimiento definitivo, porque ya no satisface el interés del acreedor. Por lo tanto, no hay posibilidad de cumplimiento tardío porque no hay incumplimiento temporal, hay incumplimiento definitivo. Y para Gamarra, dice, bueno, la demanda de resolución del contrato significa que para el acreedor ya no hay interés en la obligación contraria porque está pidiendo la obligación, y entonces tampoco puede cumplir. Ahí es un poco contradictorio Gamarra, porque en definitiva está utilizando los mismos argumentos en este punto que la otra posición. Pero lo cierto es que presentada la resolución del contrato, se interrumpe la posibilidad del deudor de cumplir tardíamente. Puede pedir un plazo de gracia, que está previsto en el artículo 1431, y el juez podría otorgársela. Pero no es que tenga un derecho a cumplir como si lo tiene pagando los daños moratorios en la ejecución forzada específica. Si es que se le reclamaron los daños moratorios, porque puedo promover una ejecución forzada específica sin pedir daños porque no se me ocasionaron. ¿Sí? Eso también lo vimos cuando vimos ejecución forzada específica. Bueno, los presupuestos de la mora, el crédito tiene que ser cierto, no se requiere que sea indiscutible, es decir, que haya un crédito. No es necesario que el crédito sea líquido, es decir, que se haya liquidado, por ejemplo, los intereses y los reajustes. Se basa en el artículo 22.14, esta postura. Voy a ir al 22.14. Dice, en las deudas ilíquidas los intereses corren de la demanda judicial por la suma de crédito que resulte de la liquidación. Es decir, que se puede demandar sin que sea líquido todavía el crédito y luego se hará la liquidación. Si hay un presupuesto ineludible, que sea exigible la obligación, que el plazo haya vencido. A partir de ahí, es que si no se pactó la mora automática, el acreedor puede hacer lo que demora a través de la interpelación, sea judicial, sea notarial, sea por telegrama colacionado, o en los casos de naturaleza de la convención, por el solo transcurso del tiempo. Bueno, esto es un tema de obligaciones, ¿sí? La pregunta de parciales y exámenes, por lo menos de nuestro curso, pero sé que es una pregunta básica, ¿no? Si la obligación puede ser cumplida de inmediato, si no se pactó, primero si se pactó, pero si no se pactó, si la obligación puede ser cumplida de forma inmediata, 10 días desde la fecha de celebración del contrato por el artículo 1440, y si la obligación requiere necesariamente de un lapso para su ejecución, lo que se llama el plazo esencial, lo determina el juez, ¿sí? De acuerdo al artículo 1333. Es la coordinación de los artículos 1333 y 1440. Me remito a las notas del Código Civil, el tema de obligaciones. Bien. Vamos a ver este otro tema. Formas de caer en mora, ya las vimos: mora por interpelación, mora automática, mora por naturaleza de la convención. La mora por interpelación la vimos,
Esto está previsto en el artículo 1336. A ver si alguien lo puede leer, que no sea Leles, que ya ha leído. Vamos, muchachos. 1336. Se Yo lo lo leo, leo si pero- Es quiere. Bueno, Alexis, que levantó la mano. Deme un segundo, profe, ya lo busco. El deudor cae en mora, sea por interpelación judicial o intimación de la protesta de daños y perjuicios, sea por la naturaleza de la convención o por efecto de la misma, cuando en ella se establece que el deudor caiga en mora por solo el vencimiento del término. Bien, ahí tienen por interpelación judicial o intimación de protesta, daños y perjuicios, a partir del artículo 131 de la ley 16.002 del 25 de noviembre de 1988, las intimaciones en las causas judiciales, con excepción de las relativas a los procesos sobre arrendamientos y desalojos, podrán ser realizados por telegrama colacionado certificado, etc. Ahí la tienen en la nota del 1336. La mora automática, o sea que acá tienen ese tipo de interpelación, hay algunas interpelaciones que tiene que hacerse judicialmente, como lo dice la norma, la de arrendamientos y desalojos, tienen que ser intimaciones judiciales. Y la mora automática, cuando las partes pactan que por el solo vencimiento del plazo, sin que haber cumplido, las partes caen en mora, o por la naturaleza de la convención. Acá tenemos la mora por interpelación. El plazo del deudor otorgado por interpelación. Es el necesario para que el deudor ponga a disposición la prestación. No es necesario otorgar un plazo en la intimación. Nunca pongan un plazo. Intimo con plazo de nada. Intimo y cumplimiento. Intimo y cumplimiento. El plazo es cuando realmente la ley lo requiere. Por ejemplo, para títulos valores, la intimación tiene que ser por 3 días. Para la intimación de pago de alquileres, la intimación judicial es por 10 días. Para la ejecución de una sentencia, la intimación es por 3 días. Pero en todo el resto, la intimación es que cumpla. Esa es la interpelación. Salvo que requiera de un plazo, pero intimación. Si la intimación, por ejemplo, interpela en forma inexacta, como en realidad la interpelación, la intimación, llamémosle como se utiliza la terminología habitual, es que requiera el cumplimiento, igual cae en mora, aunque se haya equivocado, no le intimó 150, le intimó 100, le intimó 100, eran 150, lo que fuera, cae en mora. Pero si es anticipada, si hay una intimación antes de que vence el plazo, no cae en mora y esa intimación no sirve para nada. Ahora, estas acciones también hacen caer en mora al deudor. ¿Cuál de estas acciones hace caer en mora al deudor? La demanda de ejecución forzada específica, cuando yo no lo intimé previamente, y hay un cumplimiento temporal, porque si no, no habría ejecución forzada específica, la propia demanda hace caer en mora al deudor y a partir de ahí debe los daños moratorios. ¿Por qué? Porque también demandarle el cumplimiento colectivo es un requerimiento como si fuera la intimación. Diferente es el caso de la demanda de protección indemnizatoria autónoma o ejecución forzada por equivalente. ¿Por qué no se hace caer en mora con esta demanda? Porque estas pretensiones operan en caso de incumplimiento definitivo. Y si hay incumplimiento definitivo, no hay que intimar, no hay mora. La mora es solo por el incumplimiento temporal, cuando todavía es posible el cumplimiento. Y lo mismo pasa con la demanda resolutoria. La demanda resolutoria, si pido la extinción del contrato, no estoy pidiendo el cumplimiento y no es necesaria la mora. Acá hay una discusión de la jurisprudencia, pero algunos sí hace caer en mora al deudor, y sobre todo son aquellos que requieren la mora para pedir la resolución del contrato si el cumplimiento es posible. Pero no la pidió, entonces dicen, bueno, pero la demanda de resolución del contrato de por sí es una forma de hacer caer en mora, una forma de solucionar
el problema, todas las aguas van a que se puede demandar la resolución del contrato sin previamente hacerlo caer en mora al deudor. Ahora, consejo práctico, si el cumplimiento es posible, lo que pasa es que hay un tema, si yo le intimo, él puede cumplir inmediatamente. En cambio, si promuevo la demanda de resolución del contrato, ya le impido el cumplimiento tardío. Eso es todo este juego del ajedrez de la responsabilidad contractual. ¿Sí? Mora por la naturaleza de la convención, sean aquellas obligaciones de plazo esencial o de cumplimiento puntual, donde la ejecución tardía no satisface el interés del acreedor, y acá ya este tema hablamos, de la madera que llega tarde al puerto, del vestido de novia, que en principio hay un cumplimiento definitivo, porque son de cumplimiento puntual, es para el sábado de noche que se casa, pero si recibiera el vestido para sacarse las fotos, entonces le debería los daños moratorios y habría mora por la naturaleza de la convención, porque es por la propia obligación que se asumió, que tiene un cumplimiento puntual. No tiene sentido estar requiriendo el cumplimiento, mandando un telegrama a las 7 de la tarde del sábado, se casa a 7:30, no me llegó el vestido, de íntimo cumplimiento. O sea, por la naturaleza de la convención, la caída en mora se da si a la fecha no cumplió. En esto no es necesario sacar en mora al deudor a través de una interpelación de las obligaciones de plazo esencial o de cumplimiento puntual, en que el acreedor acepta el cumplimiento tardía porque el cumplimiento todavía es posible. Pero perfectamente puede rechazarlo porque le dice, mire, no, a mí ya no me satisface el interés, el vestido, yo no lo voy a aceptar. Es más, pido la resolución de contrato y devuélvame el dinero que pagué por el vestido. Y ahí optan por resolución. Porque a ustedes no les interesa el contrato, pero seguro que una seña o una parte se pagó. Bueno, los efectos de la mora ya los vimos. Los daños, se pueden pedir los daños moratorios, artículo 1341, excluye el caso fortuito como eximente de responsabilidad, permite pedir la cláusula penal. Estoy repasando un poco estos temas, pero siempre viene bien. Extinción de la mora. ¿Cuándo cesa la mora? Culminan los efectos de la mora hacia el futuro, o sea, y ya no se reclaman, ya no se pueden pedir más daños moratorios, con el cumplimiento tardío aceptado por el acreedor y con la imposibilidad de la prestación luego de la mora. ¿Sí? Pero esa imposibilidad de la prestación tiene que deberse al acreedor, porque si se debe al deudor no hay caso fortuito. Usada por él, como esto es el pizarrón, ahí quedó. Ahí quedó mejor. Purga de la mora. ¿Qué significa esto, purga de la mora? Con lo cual vamos a terminar y que esto es muy importante. La renuncia a los beneficios de la mora y se aplica hacia el pasado. El acreedor renuncia a la mora. ¿A qué significa? Renuncia a pedir los daños moratorios. Pero, ¿cuándo se dan estos casos? ¿Sí? Puede ser expresa o tácita. Expresa si le perdona la mora. Dice, bueno, te perdono, cumplí, que no te reclamo daños moratorios. Tácita cuando hay actos inequívocos del acreedor que revelen su voluntad de renunciar a las consecuencias de la mora. Por ejemplo, nuevo plazo concedido para el cumplimiento. Y acá, generalmente, hay un problema, ¿sí? Porque, ¿qué ocurre? Que, sigue. Este es otro tema que no vamos a entrar. Hasta aquí voy a llegar.
Por ejemplo, y esto tengan cuidado cuando ejerzan la profesión o incluso cuando trabajen como procuradores en un estudio o lo que fuera, pero esto es una decisión que tiene que tomar el abogado o el escribano, la persona llega, mire, me incumplió, ¿qué voy a hacer? Bueno, muchas veces va a hacer el juicio, tengo que hacer la demanda, tengo que prepararla. Vamos a intimar para ver si cumple. ¿Y qué pasa? Ya había caído en mora. Si le intima nuevamente, le tiene que poner, sin perjuicio de que usted ya cayó en mora con fecha tal, le intimo nuevamente el cumplimiento. Con reserva de los efectos de la mora de lo que usted ya ha cumplido, le intimo el cumplimiento. Porque si le intima y le da nuevo plazo, se entiende que perdonó la mora, o por lo menos una posición mayoritaria. Hay quienes dicen no, igual no le perdona la mora, le pido un nuevo cumplimiento, pero hay una posición muy importante que sí. Entonces, ¿qué pasa? Conozco casos que le debían un inmueble que valía $500.000, que no se lo entregaban, ya hacía 2 años que habían caído en mora, y el abogado, ¿qué hace? Dice, ¿cuál es el plazo de las intimaciones? Le digo, porque me consultaron después, cuando el cliente quería hacerle un juicio a ellos, que eran 2 abogados, y vieron el 1440, que no tiene nada que ver, que fija un plazo para cuando las partes no lo pactaron de 10 días para la exigibilidad, 10 días, intimaron por 10 días el cumplimiento. Entonces vino el otro y dijo, acá tiene, pero y todos los intereses, dice, usted me intimó de vuelta con plazo de 10 días. Y entonces le purgó la mora y perdió todos los intereses, o si fuera otro, o los daños que le hubiera ocasionado la demora. Entonces es importante esto de la purga de la mora. Por eso lo dejé un poco para el final y campana, atención, cuando tengan que hacer caer en mora al deudor, estudiar, analizar que no haya caído en mora antes, que ya no esté en mora, porque un nuevo plazo significa la renuncia de los efectos de la mora y el perdón de los efectos de la mora al deudor. Bien, con esto finalizamos. La clase que viene vamos a dar un tema importante que es cláusula penal, liquidación anticipada de daños y perjuicios, arlas y multa penitencial. Como les decía la clase pasada, no está en el tratado de quien les habla, pero lo tiene en el tomo 18 de Gamarra, que la última versión es actualizada por el profesor Caumón y por mí. Esa versión lo que tiene es que tiene las posiciones que salieron después del tratado, están buenas, están en negrita además lo que es la actualización, y el texto original está en letra común, y ahí tienen los conceptos. Y si no, o también, pero las notas del Código Civil, de los artículos 1363 a 1374. Ahí tienen explicados, esos son los artículos de cláusula penal, tienen explicado el tema. Esas notas le van a servir, fueron escritas para explicar la temática. Así que ya entramos en la recta final de responsabilidad contractual. Estudien este tema, es muy importante, tienen el fin de semana para ya dejarlo preparado para el parcial que se viene en breve, digamos. Bueno, No se olvide, profesor, perdón, de habilitar el parcial. Vamos a habilitar el parcial en el día de hoy. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, buen fin de semana. Igualmente para ustedes.